Los trabajadores a domicilio suelen ser mujeres que trabajan en sus hogares y forman parte de las cadenas globales de abastecimiento. Desde el inicio del capitalismo industrial, los trabajadores a domicilio han sido claves. De hecho, los primeros trabajadores industriales en el Reino Unido eran lo que ahora llamamos trabajadores domiciliarios. No cuentan con derechos laborales, derechos a organizarse, por ejemplo, en sindicatos, de recibir salarios mínimos o, como hemos dicho en el momento de COVID, ningún tipo de protección social. Las panelistas hoy hablarán del reconocimiento estatutario de estos trabajadores en Pakistán, Tailandia y Australia, y a lo largo del panel hablaremos y analizaremos la situación en estos diferentes lugares. La primera panelista es Shelley Marshall, que es la directora del Centro de Derechos Humanos en Australia. Trabaja sobre los trabajadores informales desde hace 20 años. Ha sido la asesora al Ministerio de Trabajo en Tailandia sobre cómo hacer valer la ley laboral en Tailandia. Luego contamos con Zahra Khan, que es la secretaria general de la Federación de Mujeres Trabajadoras a Domicilio, que es la primera organización sindical de trabajadores desde el domicilio. Debido a su trabajo incansable, la provincia de Sindh se convirtió en la primera provincia de todo Asia del Sur en reconocer los trabajadores domiciliarios como trabajadores en términos legales. Luego hablará Vivian Wiles, que es la oficial legal y coordinador del CFMMEU, que en el sindicato de trabajadores del textil en Australia ha participado activamente en la campaña sindical para introducir reformas legislativas en el Acuerdo de Trabajo Justo en 2009. Ha trabajado específicamente con la industria textil. Luego tenemos Beth McPherson, que viene trabajando con un sindicato nacional como un oficial desde hace 20 años. Empezó en el sindicato de textiles en Australia. Ha participado en procesos para fomentar el desarrollo del Código de Buenas Prácticas de Trabajadores a Domicilio. Esto va a funcionar como una conversación de panel con 3 preguntas para cada panelista y luego las panelistas responderán a las preguntas. Por favor, les pido que escriban sus preguntas en el Q&A sección abajo. Aparece como un botón y allí se puede escribir cualquier pregunta que se quiere dirigir a las panelistas. Luego iremos avanzando estas preguntas. La primera, como todos sabemos, la legislación no ocurre, sino que es el resultado de una lucha por parte de los trabajadores. Entonces, quiero empezar con Shelley. ¿Cómo se realizó el acto de protección de los trabajadores domiciliarios en Tailandia? Primero, me gustaría
agradecer a todo el mundo, los organizadores, el apoyo técnico, las traductoras, etcétera, y a Valens, que está como cualquier legislación a favor de los trabajadores. El acuerdo de protección ha sido tremendamente difícil. Costó muchos años de campaña, principalmente por la organización de trabajadores en domicilio. Lo conocemos como HomeNet, aunque tiene un nombre en tailandés. Lo que hicieron era presentar unas pruebas definitivas sobre el número de trabajadores, que son millones, trabajando en Tailandia. En Australia hay una población relativamente pequeña y tenemos mucho menos trabajadores de este tipo, pero esto representa una parte muy importante de la economía en Tailandia. Personas trabajando desde sus hogares, vinculados a las industrias de exportación y también las industrias más internas de Tailandia. Voy a pausar aquí, pero me apetece mucho escuchar la historia de las luchas en otros países. Muchas gracias. La legislación en Australia es la primera sobre las cadenas de abastecimiento en el mundo. Espero que muchas gracias a todas por haber organizado este webinario. Es una oportunidad fantástica. La nuestra es una historia similar. Australia puede ser un país occidental, pero aún así el trabajo industrial en domicilios es una parte muy importante de la producción en Australia y lo ha sido desde hace muchos años. Tuvimos que amplificar y mostrar la existencia y la situación de estos trabajadores y su desprotección laboral. En 2007, un gobierno relativamente progresista fue elegido en Australia y esto fue la primera oportunidad después de 11 años de campaña para conseguir algo de cambio legislativo. En varios estados hay legislación estatal, pero no había una legislación a nivel nacional de esto. Fue una lucha larga que implicó los sindicatos, también organizaciones comunitarias, como Mujeres Asiáticas en el Trabajo y otras organizaciones. De modo parecido, la legislación tuvo una oposición feroz por parte de la oposición y también por la industria, que pensaba que el mundo iba a acabar si los trabajadores tuviesen derechos. Pero seguimos en la lucha y conseguimos que se aprobase la legislación. Entonces, desde luego fue histórico, pero fue una campaña de unos 25 o 30 años para llegar a este punto. Eso es un recordatorio tan bueno que tenemos que acordarnos que a veces cuesta 25 o 30 años. Sí, es un poco deprimente, pero hay que estar dispuesta a empujar y insistir. Quizás puedes contarnos algo de pasando a Zehra. El 29 de mayo de 2018, el gobierno de la provincia de Sindh, en Pakistán, aprobó el acuerdo de derechos de trabajadoras en domicilio. Esto es el resultado de muchísimos años de lucha. ¿Nos puedes contar un poco sobre cómo la federación se puso a organizar las trabajadoras a domicilio y cuáles han sido sus estrategias de campaña? Muchas gracias, Marlis, por invitarnos a contar nuestra historia de lucha. Lo segundo que quiero comentar es que no es por parte del gobierno, es
esta ha sido el Estado que aprobó esta ley. Voy a intentar resumir la campaña que llevamos a cabo. La legislación llega en un momento en el que no hay más opción que aceptar esta lucha. La sociedad ha tenido un papel clave. La sociedad en la que vivimos, nadie está preparada a escuchar, al no ser que haya una voz muy alta que lo exige. Muchas veces hay mucho esfuerzo para suprimir esta voz y muchas veces se evitan hacer esta legislación suprimiendo estas voces. Incluso después de la aprobación de esta ley surge una pregunta muy importante de cómo hacerlo valer. Perdona, Zehra. Vamos a hablar un poco más sobre el proceso de hacerlo valer. Sí. Bueno, venimos luchando por el reconocimiento de los trabajadores a domicilio desde hace muchos años. Se consideraba una cuestión de género, no una situación de trabajo. Y insistimos que se entendiese como una cadena, una producción industrial y que eso es clave para toda la cadena de abastecimiento. No podían organizarse por su invisibilidad, por estar repartido geográficamente. Cuanto más abajo se está en la cadena de producción, más oprimida y invisibilizada se suele estar. Entonces fue todo un esfuerzo organizar estos trabajadores. Empezamos a reunirnos en diversas áreas. Esta parte ya está hecho y ya no nos representa una dificultad. Empezamos a prepararnos para esta lucha. Organizamos manifestaciones, hicimos un trabajo de lobby a toda la legislación que se ha aprobado finalmente en 2018. En la lucha, varias compañeras han fallecido en accidentes laborales. Y aquí en Pakistán, debido al enorme número de mujeres presentes en este sector, se ha abordado desde la sociedad civil como una cuestión de género de mujeres. Creo que pasa algo. Puedo pedir que eso es una forma increíble de organizar a base de grupos de estudio. ¿Cómo se estableció los grupos de estudio, los círculos de estudio? ¿Cómo fue este proceso de concientización y cómo se realizó un desplazamiento desde estos círculos de estudio a abordarlo como una lucha de clase obrera? Disculpa, que voy a dejar la cámara apagada. I was saying that the civil society organization took it as a women issue, or they are oppressed. Se abordaba como una cuestión de mujeres y por eso inicialmente
algunas personas decían que estos productos, o sea, necesitaba espacios más de mercado y se participó en diversas ideologías debatiendo el papel del sector informal y la parte que juega en la economía en su conjunto. Empezamos a trabajar muy despacio, visitando distintos lugares. Nos reunimos con las mujeres, íbamos puerta a puerta y llevamos a todas estas mujeres en un sitio para escuchar por qué queríamos organizar este sector, estas trabajadoras. Empezó la lucha debido a que las mujeres juegan papeles variados dentro del sector informal. Algunas trabajan para las fábricas y luego también hay autónomas, hay personas autoempleadas. El trabajo que hacen no es visible. Pensamos hacer algo para que estas trabajadoras tuviesen reconocimiento. Hicimos muy buen trabajo en cambiar las definiciones de qué es un lugar de trabajo, qué es un trabajador. Como pueden ver, estas definiciones son muy importantes y esto determinó cómo se interpretó el trabajo aquí en todo Pakistán. Y por eso no entran en las categorías de trabajo viejo. Entonces, en vez de apoyarnos, no estamos hablando de 5,000 o 10,000 trabajadores, sino millones de trabajadores en Pakistán. La convención de la Organización Internacional de Trabajo, la cuestión en Pakistán es que antes de 2010 tuvimos que había ambigüedad en la ley. Las diferentes organizaciones estaban trabajando por estos derechos y la sociedad civil estaba organizándose, pero nosotras éramos las únicas que decíamos, ellos tienen el poder, pueden legislar esto. En 2010, el trabajo, la ley de trabajo cambió. Then we get the chance to say that the legislation is needed. Luego tuvimos la oportunidad de avanzar a nivel provincial en vez de estatal. En ese momento había políticas y hablamos con el partido político mayoritario en Sindh, en esta provincia, y decían que sí que aceptaban trabajar sobre esta cuestión de los trabajadores a domicilio, pero yo creo que el principal motivo por el que la provincia de Sindh inició esta legislación
es que tuvo el liderazgo de este partido mayoritario. Hay otro elemento también, que es que estábamos organizando. Era fácil para nosotras elaborar o redactar una ley, pero todo este trabajo estaba invisibilizada. Primero, organizamos reuniones con estos trabajadores. Lo que está escrito en la ley. La segunda parte era cómo organizar estos trabajadores en domicilio en un sindicato o cualquier otra forma que podría tener una visibilidad pública. Utilizamos la ley existente, como también habíamos utilizado la Constitución para justificar la creación de un sindicato. Creamos una federación sindical. En Pakistán hay una ley. Si se tiene una organización en una provincia, se puede establecer una federación a nivel nacional. Así formamos varios capítulos más provinciales y de allí una federación a nivel nacional. Que esto fue en sí también una victoria, porque conseguimos formar una federación sindical. Estamos trabajando en diversos niveles a la vez. Hemos organizado en diversas áreas a la vez que hemos formado esta federación sindical y estamos también haciendo lobby para un cambio legislativo. Entonces, ha sido un proceso con muchas patas, organizando las trabajadoras en sus áreas. Antiguamente, cuando se hablaba de las trabajadoras en domicilio, teníamos que salir a la calle y gritar para visibilizar nuestra existencia en Pakistán. Disculpa, Zara. Quiero que lleguemos a lo grueso de la legislación en cada caso. Por favor, si puedes ir cerrando en un par de frases para poder pasar luego a la segunda pregunta. Estamos desarrollando un movimiento y estamos utilizando la ley y trabajando en diversos niveles con las trabajadoras de domicilio. Fantástico. Muchas gracias por estableciendo tan claramente las diferentes etapas de lo que representa luchar para una ley, los métodos de organización a través de los círculos de estudio, las cooperativas y utilizando la ley, la Constitución para reclamar el derecho a registrarse como un sindicato y permitiéndolas a participar en la estructura tripartita. Vamos a ver más adelante información de los números de mujeres de las que estamos hablando. Estas son mujeres activas en diversas industrias. Algo que debería haber dicho al principio, que las trabajadoras en domicilio están contratadas de diversas formas según la industria, pero también según el país.
en el sector textil, en algunos países como en India, habrá una fábrica o una que puede contratar directamente a las trabajadoras en domicilio o subcontratar un taller más grande que luego a su vez subcontrata a las trabajadoras. Entonces hay diversas fórmulas para contratar a estas trabajadoras y podemos ir abordando esta cuestión en cada país según los panelistas. Ahora quiero pasar a hablar de las peculiaridades de esta legislación. Vamos a hablar de Tailandia y Pakistán. Hemos dedicado mucho tiempo a Australia porque es un ejemplo tan increíble, es único en el mundo en tener una perspectiva de cadena de producción y cadena de abastecimiento. Sé que aquellas personas que están trabajando desde Uruguay, donde tienen una legislación muy similar, pero que están luchando con hacer valer esta ley. Entonces, discúlpenme que si pido que limitan el tiempo de sus intervenciones, como yo sé que todas nos emocionamos y hablamos más tiempo, entonces voy a pasar la palabra a Shelley. ¿Cuáles son algunos de los rasgos particulares de esta legislación tan potente en Tailandia? ¿Cómo es la legislación? Voy a pedir a Valence que comparta pantalla porque esta parte lo vamos a hacer con diapositivos para poderlo seguir mejor. Mientras Valence está colocando las diapositivas, me gustaría decir un par de cosas a modo de introducción. La legislación en torno al trabajo en domicilio en todo el mundo, algunas de las legislaciones modifican el código de trabajo existente y algunas legislaciones son separadas. El acuerdo en Tailandia es su propia cosa, es un acuerdo independiente. Entonces, aunque no aumenta o amplía el código de trabajo existente, lo más importante que hace es reconocer los trabajadores en domicilio como trabajadores, porque hasta este momento no estaban reconocidos como trabajadores, en parte porque son principalmente mujeres que llevan a cabo estas labores y se considera como algo que las mujeres hacen como añadido, aunque estas mujeres muchas veces son la principal fuente de ingresos para la familia. Requiere de una documentación de los términos de contrato, que es tan importante porque este trabajo en general es informal. Requiere un pago que no sea menos del trabajo de las rentas mínimas, el salario mínimo, y exige una responsabilidad por parte del contratante, que muchas veces está ya a 2 pasos de la propia trabajadora, y establece una comisión de protección del trabajo en domicilio tripartito que puede hacer recomendaciones relativo a este tipo de trabajo. Hay un par de carencias y creo que es importante señalarlos. En relación a lo que ha dicho Marles de la cadena de producción, no aborda este acto tailandés, no aborda la cadena como tal, como hace el acuerdo australiano. Como decía Marles, la mayor parte de estas trabajadoras trabajan dentro de una cadena de producción. Esto significa que es mucho más difícil
garantizar sus derechos de lo que sería de otro modo. Requiere que el acuerdo tenga más elementos. Esto representa un código de trabajo modificado. No cuenta con los plenos derechos que podrían tener el código. No contempla una negociación colectiva por parte de los trabajadores que podemos contratar con el acuerdo en Australia o Pakistán. Las trabajadoras no reciban información sobre su trabajo ni tampoco tienen que registrar contratos. El principal problema es que no aborda la complejidad de las cadenas de producción. Por ejemplo, en la industria de la pesca, por ejemplo, suele haber una fábrica. La fábrica habrá un empleado que gestiona las trabajadoras subcontratadas, que a su vez pasa la tarea a un subcontratador en un pueblo y esta persona a su vez lo reparte entre trabajadoras presentes en el pueblo. En otras industrias es mucho más complejo. En el sector textil hay muchas etapas o muchos pasos. Y entonces el problema con este acuerdo es que solo reconoce el contratante como definido por el acuerdo, es decir, un paso más arriba del, por ejemplo, el subcontratador que reparte el trabajo en un pueblo a sus parientes, solo se responsabiliza a esta persona de un eslabón más arriba del trabajador, que muchas veces no es ni una empresa, sino es una persona particular. Entonces no llega tan arriba como la propia fábrica y esto significa que incluso si se hace valer el acuerdo, no está llegando realmente al lugar que tiene el capital y el poder que puede remediar la situación de las trabajadoras. Muchísimas gracias, Shelley. Vamos a volver a algunos de estos temas que has señalado. Otro aspecto que me resultó interesante era que si un trabajador quiere llevar un caso al tribunal, el Estado tiene que apoyar la demanda y si hay una ventaja injusta al contratante, ¿puedes decir algo más sobre esto? Me pareció curioso. Sí, eso es un elemento muy importante de esta ley, principalmente porque es tan difícil que una trabajadora en domicilio lleve una demanda, una reclamación o juntar las pruebas, porque muchas veces no hay contratos formales, no hay material escrito. El problema es que este rasgo de la ley es maravilloso en principio, pero el caso es que nadie lo ha utilizado. Si no hay un inspector de trabajo que decida tomar acción, es realmente la inspección de trabajo que tiene que hacer esto y que debería recibir una financiación para llevar a cabo estas demandas, pero son muy resistentes a hacer esto. Creo que por eso es muy importante que miremos el modelo australiano que aborda estas cuestiones con más profundidad. Entonces, ¿cuáles son los rasgos principales o fundamentales? Vale, ¿puedes activar sus diapositivos? Hello, am I audible? Yes.
¿Me escuchan? Yeah, brilliant. Thank you. Go ahead, Zira. Adelante, Zerka. You just need to put her slides on. Sorry, Valence, won't you just, she needs Valence, ella necesita su PowerPoint. Sí, ahora va. Okay. I will just discuss 2-3. Bueno, voy a comentar for which we are un elemento muy importante por el que luchamos y que entró en la ley. El primero es, como decía Shelley, el reconocimiento. Las trabajadoras en domicilio, lo segundo es su registración con el Departamento de Trabajo. Hemos elaborado un formulario que pueden rellenar y entregar y así tener un reconocimiento. Luego pueden proceder a acceder a otros derechos. Todas estas compensaciones, baja de maternidad, cosas que en un principio están disponibles a otras trabajadoras. La tercera parte más importante es el salario mínimo de un área a otra o de una ciudad a otra. Muchas veces no se reconoce. Tiene que haber un monitoreo de sus salarios. La parte más importante era el mecanismo de resolución de conflictos. En esta ley tenemos una comisión de arbitración. Pueden proceder a los tribunales más altos para remediar una reclamación. Y lo último era que estos trabajadores tuvieran reconocimiento dentro de la seguridad social. En general, no estaban registradas ni dadas de alta en ningún tipo de registro o seguridad social. Y insistimos que entrasen en el régimen general de seguridad social. Estos son algunos de los puntos claves para... Muchas gracias, Era. Creo que uno de los elementos claves que me gustaría señalar y hablar más de ello en la sección de preguntas es el hecho de que las trabajadoras en domicilio tengan registración y tengan un carnet. Algunas trabajadoras están trabajando para diferentes fábricas. A veces se hace de forma intencional para que ellas no entran en la legislación de como empleadas de una empresa a otra. Me parece que es interesante que si tienen un carnet, no, su estatus como trabajadora no está fijada a un empleador concreto. Sí, algunas de estas trabajadoras están trabajando para 2 o 3 empresas diferentes. Entonces, es importante que tengan reconocimiento en la seguridad social al margen de esto. Por eso, hemos creado una fórmula para la registración de estas contratadas. Encontramos muchos empleadores
they should pay these workers Vamos a hacer que paguen una contribución a la seguridad social a estas trabajadoras. Sí, me gustaría volver más tarde, si tenemos tiempo, a la cuestión de salarios mínimos, visto que las trabajadoras en domicilio se les paga por pieza de trabajo, y también me gustaría revisar estas estructuras tripartitas, estas comisiones de las que Shelley habló, pero ahora quiero pasar la palabra a Vivian y pedirle que nos presente un poco a la legislación en Australia. Valen, si puedes poner las diapositivas de Vivian. Muchas gracias, Malés. Algunos comentarios introductorios, y esto no le va a sorprender a nadie, pero uno de los principales problemas que pretendía afrontar la legislación era un problema sistémico de falsa contratación y esta división falsa entre quién cuenta como un empleado y quien falsamente aparece como un contrato independiente, un autónomo. Estamos intentando trabajar dentro de una lógica de empleados y que estaba continuamente intentando introducir los trabajadores a domicilio dentro de este marco, y nos decían una y otra vez que estas personas no contaban con derechos en este marco. Entonces, estos falsos contratos, si pasamos al siguiente diapositivo, por favor, Valence. And the next one. Y la siguiente. So the legislation was passed in La March legislación se aprobó en marzo de 2012. 2009, which is the Commonwealth federal legislation, and it introduced specific Introduce protections and rights for varias outworkers. protecciones y derechos a trabajadores exteriores, o sea, en domicilio. Essentially, the amendments Esencialmente, las enmiendas son de 4 cosas claves. Uno es reconocer los contratados en domicilio como empleados, intentando desmentir los contratos falsos. Lo segundo era aportar un mecanismo para los trabajadores externos a recuperar cantidades no pagadas dentro de la cadena. Lo tercero era el derecho a entrar en el derecho de los sindicatos a entrar en lugares de trabajo para investigar violaciones de estos derechos. Y lo cuarto era desarrollar un código de prácticas en esta industria. Esto era la arquitectura general de las enmiendas. Entonces, se introdujo toda una sección nueva al acuerdo de trabajo justo en Australia. Es muy explícito, los objetivos son muy importantes, iluminan la intención de lo que pretendía esta ley. El uno era eliminar la explotación de los trabajadores externos en la industria textil y de calzado, garantizar que estos trabajadores externos sean empleados
Me Can you parece. hear me? ¿Me escuchan? Yo sí que te escucho bien. Okay. Yo también. I think I heard Marlies was asking something. Yo so creo que Marles estaba preguntando algo, no sé si me escuchaba bien. Voy a seguir adelante. El tercero era que creara derechos consistentes a nivel nacional en toda Australia para estos trabajadores, irrespectivo de su estatus, porque hasta este momento no había unos derechos a nivel federal consistente entre un estado y otro. Entonces, lo esencial era reconocer los trabajadores externos o en domicilio como empleados. Ya tenían la mayoría de los derechos activos en el acto de trabajo justo. Vale, podemos pasar al siguiente diapositivo. Lo que hace es esencialmente dice que si tenemos un trabajador externo, si bien es un trabajador externo de verdad o uno de un contrato falso, el caso es que tiene que ser reconocido como un empleado o una empleada. También reconoce la persona que contrata este trabajador externo como empleador para todas las funciones del acto de trabajo justo, lo cual impone ciertas obligaciones. Eso es esencial porque a través de este reconocimiento, todos los términos y condiciones del acto de trabajo justo, el derecho a la negociación colectiva, etcétera, todo se abre a estos trabajadores. Entonces, lo que significa es que, bueno, ahora hay un porcentaje muy bajo de trabajadores externos o en domicilio que hay una cierta excepción en Australia Occidental para trabajadores en domicilio de lo que se entiende como una corporación no constitucional, pero es un porcentaje muy pequeño de trabajadoras. La segunda parte importante de esta reforma, como decía antes, era crear un mecanismo para que una trabajadora pudiera acceder a pagos. Las cadenas de producción suelen ser muy largas y muy complejas, a veces muy anchas y también muy largas. Y como decía Marlis antes, podrían ser, puede haber varios niveles de contratación, desde la fábrica principal por una serie de subcontratas hasta llegar a las trabajadoras en domicilio. Este mecanismo está enmarcado, o sea, se basa en el reconocimiento de que hay una persona que contrata la trabajadora externa, pero que en la cadena puede haber otras personas indirectamente responsables. Las trabajadoras en domicilio no tienen una visión clara de la cadena, solo conocen la persona justo más arriba que les pasa el trabajo,
no saben la complejidad de la cadena de la que forman parte. El mecanismo para la recuperación, una de las cosas positivas de esto es que tiene una definición muy amplia de qué se entiende por una paga, un impago, que puede ser cualquier cosa desde salarios que no se han pagado a reembolso de materiales, por ejemplo. Entonces, el mecanismo de recuperación funciona así. Si a la trabajadora no se le paga, puede reclamar a las personas o directamente responsables o indirectamente responsables. Cuando hay varias entidades indirectamente responsables, este acuerdo les reconoce como igualmente responsables por el pago de esta parte impagada. Eso es un mecanismo a través del que la trabajadora puede saltar por encima de la persona con la que tienen contacto más directa para acceder a la empresa mayor. Hay todo un proceso de recuperación con varios pasos, pero esencialmente la trabajadora o trabajador en domicilio puede reclamar a la entidad no directamente responsable y puede llevar esto a los tribunales. Sin embargo, es un proceso bastante complicado. Creo que la importancia de esta provisión aporta una cierta palanca para los sindicatos a la hora de exigir diversos tipos de impagos. La tercera parte clave de esta reforma era la capacidad del Estado federal a legislar sobre este tipo de trabajo. El Código Federal tenía que ver con un esfuerzo de desarrollar una serie de obligaciones o responsabilidades para las empresas en términos de la visibilidad de las cadenas que llevan a las empresas de venta a menor. Esta legislación se aprobó en 2012, luego en 2013 el gobierno laboralista perdió el poder y surgió una situación en la que ya la legislación existe, pero los detalles nunca se han desarrollado, desgraciadamente. Valen, si podemos pasar a la siguiente diapo. Otro elemento era el derecho a entrar en los lugares de trabajo por parte de los sindicatos. Lo que esta reforma pretendía hacer era abordar una anomalía en relación a la industria TCF, es decir, textil, ropa y calzado, que muchas veces esto estaba en un polígono industrial. De forma interesante, lo que hemos visto desde el sindicato es que muchas veces las trabajadoras externas iban moviendo entre talleres intensivos y talleres domésticas
moviendo de forma fluida entre estos dos entornos y una de las limitaciones del derecho a entrar tal como estaba escrito antes, para el sindicato a investigar violaciones de derechos, necesitamos tener un miembro, un afiliado en el espacio, pero el nivel de explotación y intimidación era tal que nadie se atrevía a afiliarse. Trabajando en los talleres intensivos, en los polígonos industriales, en espacios cerrados y muy poco accesibles, en condiciones muy peligrosas. Esta reforma ha sido muy potente para el sindicato en el sentido de que intenta abordar estas cuestiones, sobre todo en los talleres intensivos. Entonces, esto es un resumen muy rápido de las provisiones de este acuerdo. No sé cuánto tiempo tengo, estoy ya que se me acaba el tiempo. Entonces voy a dejarlo así y si quieren preguntar cualquier cosa, no dudan en hacerlo. Muchísimas gracias. Tenemos miles de preguntas, pero podemos volver a algunas de estas preguntas al final, pero una presentación muy rica. Y ahora quiero pasar a la cuestión de cómo hacer valer estos acuerdos. Voy a invitar a Zehra a presentar sobre la cuestión de cómo se hace valer estas, cómo se implementa estas leyes y cuáles son las estrategias del movimiento para implementar esta legislación. Esto dependía del Ministerio de Trabajo. Hay 3 o 4 cosas en las que estamos trabajando. Estamos haciendo lobby con el gobierno, por una parte, y exigiendo que el Estado implemente la ley, pero también tenemos el movimiento más de base. Si el gobierno no nos escucha, vamos una vez más a las calles. Entonces, quiero compartir un par de cosas. La primera es que en nuestra ley hay unas carencias. Lo que nosotras redactamos, algunos de los elementos se han cambiado. Hemos resuelto esto formulando reglas para las empresas, pero la ley todavía requiere de cambios. Esperamos que esto avance. Tenemos enmiendas propuestas. Estamos a la espera de que aprueban estas enmiendas. Lo segundo es que el Ministerio de Trabajo, en una reunión, los responsables del registro no están dispuestos a reconocer a estos trabajadores. Estamos ayudando al Ministerio de Trabajo. Hemos recogido unos 7,000 formularios, pero aún así no están dispuestos a verificar estos formularios. Entonces, estamos luchando por registrar estos trabajadores con el ministerio. Hace poco tuvimos una reunión con el secretario de Trabajo sobre el desarrollo del software para hacer una base de datos de esta información.
un desarrollo de software. Ahora nos enfrentamos a esta cuestión. Si no se resuelve en unos meses, también estamos a la espera de el anuncio del Consejo Provincial que va a responsabilizarse de recopilar toda esta información, estos datos. Nos dicen hay que pedir al empleador que dé una nominación sobre el número de registro, y las trabajadoras en domicilio no están registrados y los empleadores tampoco están registrados. Entonces, ¿cómo vamos a darle al gobierno el número de registro del empleador? Entonces, estamos todavía debatiendo con ellos. Cuando anuncien este Consejo Provincial, lo segundo es la entidad que gobierna. Solo se ha convocado una reunión de esta entidad en febrero 2022 y se cerró sin tomar ninguna decisión. En la misma reunión quedó claro que no iban a registrar estas trabajadoras. Entonces, ahora en nuestra federación estamos pensando que tenemos que ir a por una decisión en los tribunales supremos si no tenemos una conclusión en los próximos meses. Luego también estamos hablando de la universalización de seguridad social, etcétera. Hemos creado una definición de seguridad social. A través de esta definición, todos los trabajadores están registrados, pero cómo darle continuación es la cuestión. Están solicitando una tasa de pago de seguridad social muy alto. Las contribuciones, porque las trabajadoras les cuesta mucho hacer esta contribución, que cuando este dinero se necesita en la economía doméstica. Hemos hablado de esto con el presidente de uno de los partidos y él lo reconoce. ¿Qué porcentaje van a contribuir a la seguridad social estas trabajadoras en domicilio? Entonces, este es un tema que todavía no hemos resuelto, pero creemos que la organización es lo más importante. Pero ahora estamos pensando que no, que pensamos que organizarse era lo más difícil, pero ahora estamos viendo que legislar y sobre todo implementar es más difícil todavía que organizarse. Pero muchísimas gracias. No quiero añadir nada por no restar de todo lo que acabas de decir, pero creo que has comentado la complejidad de hacer valer estos acuerdos. How successful has the Australian model been in ensuring ¿Qué work for home workers? tan exitoso ha sido el modelo australiano en garantizar trabajo justo? Than Beth in her overall presentation, what the enforcement strategies are. So she talked about the investigative powers of the trade union,
But if you could talk us, Has hablado de las capacidades de investigación de la estructura sindical, pero si nos puedes contar un poco más sobre esto. Marles, no te escuchaba bien. ¿Estabas hablando conmigo o con Beth? Ah, con Beth. De acuerdo. Bueno, esto es lo que pensaba, sí. Hola, buenos días a todas, todos, y agradezco la oportunidad de compartir nuestra experiencia porque ha sido un periodo muy emocionante y como ha señalado Viv, las leyes han participado en el mapeo de la cadena de producción y a la definición de los derechos en el trabajo. Además de las leyes que Viv ha identificado, hay más obligaciones impuestas sobre empresas dentro del premio que busca proteger los trabajadores en domicilio, identificando toda la cadena y buscando transparencias. Esto identifica dónde las trabajadoras externas están dentro de una cadena de producción y también identifica a los trabajadores externos que, por ejemplo, las marcas de moda desconocían su existencia. Entonces, según investigamos la cadena de producción, muchas veces identificamos muchas trabajadoras en esta cadena. Voy a señalar algunas de las herramientas que utilizamos para este. Uno de ellos lo llamamos volumen, valor al volumen, y esto identifica todo el volumen de trabajo y de dinero que aporta una marca, por ejemplo, y identificamos cuánto trabajo requiere una fábrica. Entonces, ¿qué equivalencia tendría esto si nos basáramos en una semana laboral de 30 horas, que es lo legal en Australia? ¿Qué volumen de trabajo sería necesario para cumplir con este trabajo? La empresa, por lo tanto, tiene que identificar si solo tienen 5 en la fábrica, nuestros datos demuestran que tendría que haber otras 12 personas en algún sitio y en general esto se revelan como trabajadores en domicilio. Entonces, muchas veces hasta que nos dimos con esta técnica de estudiar el volumen, llegábamos a una fábrica, veíamos los trabajadores que estaban allí presentes, era todo muy tranquilo y no teníamos una forma de verificar que esto era el total del trabajo. Entonces, cuando conseguimos el valor y volumen, esto nos permitió y identificamos el volumen de trabajo asignado a una fábrica y el número de minutos para cada prenda. Pudimos averiguar qué total horas requería este trabajo y por lo tanto cuántos trabajadores. Los oficiales que trabajan con la parte de arriba en la cadena, es decir, las marcas de moda, las casas de moda, etcétera. También hay oficiales que trabajan con la parte más abajo de la cadena. La colaboración entre estos oficiales nos permite recopilar mucho más información para ver si casan los datos y en gran parte no casan. Esto nos permite entender
qué está ocurriendo en la cadena de producción y tener mayor comprensión de cómo rectificar qué implementación tiene que haber para rectificar estas cosas. La parte más arriba de la cadena, lo que hacemos es decir, por ejemplo, si se le está pagando de menos la trabajadora en domicilio o que no tiene vacaciones o cualquier tipo de violación, intentamos rectificar esto al nivel de la persona que pasa el trabajo directamente al trabajador. Lo que si no se rectifica allí, amenazamos a esta persona. En este caso, vamos a la parte de arriba de la cadena y señalamos que tenemos la capacidad de identificar y avergonzar estas marcas, estas empresas. Tenemos la capacidad de crear una reclamo público, pero también a llevarles a tribunales. Esto suele ser un proceso largo. Las trabajadoras muchas veces tienen dudas a la hora de emprender este camino, tienen miedos, etcétera. Entonces, lo que intentamos hacer es remediar la situación utilizando la palanca que podemos tener. Esto ha funcionado muy bien en los últimos años. Hemos conseguido tener resoluciones para trabajadoras incluso sin pasar por todo un proceso legal. Tenemos que proteger a la trabajadora en estas situaciones. Muchas veces se le maltrata, se le aísla del trabajo. Puede que tenga una relación, por ejemplo, de parentesco o patronaje de con la persona que pasa el trabajo. Entonces, la presión tiene que venir de la organización y no de la trabajadora para proteger a esta persona. Entonces, no mencionamos nunca a la trabajadora. Señalamos las violaciones, las transgresiones. Si nombráramos la trabajadora o señaláramos que hayamos hablado con ella, esta persona muchas veces sufre tanto miedo de expulsión o de castigo que tenemos que esforzarnos a toda costa de proteger a esta trabajadora. Esto requiere un poco más de trabajo, pero es esencial para salvaguardar su situación. La mayoría de las empresas no están cumpliendo con las reglas. No es que las empresas están diciendo, vale, venga, vamos a cumplir y hacerlo bien. No es la realidad. A lo largo de los años hemos llevado a los tribunales a muchas empresas. Si no estuviéramos allí haciendo esto, tendríamos la misma situación que cualquier otro país. Entonces, obligamos a las empresas a cumplir con estas reglas. Tenemos varias formas de hacerlo. La mayor parte del tiempo ahora lo hacemos en los tribunales. I think some of the challenges in enforcement. Algunos de los desafíos en hacer valer esta ley es el tiempo que requiere. Las trabajadoras tienen mucho miedo de la implicación de su participación en este tipo de proceso. Entonces,
el esfuerzo de garantizar que esta persona no vive las consecuencias de forma directa. Tiene que establecer lazos de confianza muy fuerte y voy a dejarlo en esto de momento. Thanks very much, Elizabeth. We can pick it up. We're running out of time, but I think the most Nos falta el tiempo, pero creo que lo más importante has podido señalarlo para la organización. differentiate that enforcement obligation that you described how the onus is on companies to be transparent Has and the way that Señalado que I think it's crucial. hay una responsabilidad por parte de las empresas de transparencia. Muchísimas gracias. Voy a pasar la palabra a Shelley. Shelley, has trabajado en varios países sobre la legislación para trabajo en domicilio y quería hacer alguna pregunta. Me gustaría que hablaras más ampliamente de por qué el hacer valer estas leyes es un desafío tan fuerte. Bueno, Valens, ¿te importa poner otra vez el PowerPoint? Bueno, yo creo que los desafíos ya se han comentado en gran parte. Zara speaking and Creo que ha sido muy importante que haya hablado Zehra y Beth y Vivian, pero que están hablando desde países donde los trabajadores están relativamente bien organizados, donde existen estructuras sindicales fuertes y, por supuesto, tener un sindicato fuerte requiere muchos años de mucho trabajo, pero en la mayoría de los países no existe estructuras sindicales que representan a las trabajadoras en domicilio. Entonces, una de las barreras que no se ha señalado hasta ahora, en parte quizás por lo fantástico de las organizaciones aquí presentes, en general no existen, o sea, en la mayoría de las situaciones y lugares no hay sindicato que representa a estas trabajadoras. En los años 90 hubo un debate en Australia sobre si los sindicatos deberían representar a las trabajadoras en domicilio o si debería ilegalizarse este tipo de trabajo. Pero esto fue hace años en Australia, pero este debate existe ahora en otros muchos países y creo que representa una de las principales barreras a llevar a cabo o a hacerse valer estas leyes. Lo que yo voy comentando ahora es más específico a Tailandia, pero realmente representa la situación en otros muchos países. Las trabajadoras en domicilio tienen muy pocas protecciones legales y en gran parte que esto es porque están en sus domicilios. No hay fuentes de información para ellas sobre sus derechos que quizás habría en un lugar de trabajo más grande. Como ha señalado Beth tan claramente, es casi imposible para ellas registrar una demanda. Nunca jamás les volvería a pasar trabajo y esto es cierto en todos los países que yo he visto. Se les señala como difíciles muy rápidamente y por lo menos en Tailandia y creo que también en otros muchos países, los inspectores de trabajo que quizás tendría la responsabilidad de hacer valer esta ley serán de el mismo grupo étnico y clase social que los empresarios, entonces tienen menos simpatía o comprensión de la situación de los trabajadores. La formación para los inspectores de trabajo no les aporta información sobre cómo realmente inspeccionar un lugar de trabajo o cómo hacer valer estas leyes. Entonces, en Tailandia tuve la oportunidad de reunirme con muchísimos inspectores de trabajo en todo el país y estaban muy bien dispuestos, son muy buena gente, son bajos, pero no sabían nada sobre cómo empezar, por dónde mirar.
sentían que no podían inspectar un domicilio, aunque tenían el derecho. En Tailandia tienen el derecho a inspeccionar un domicilio o un taller pequeño. So all of this suggests that Todo esto sugiere so much more is required que se requiere mucho más tiene que estar inscrito ya en la legislación de lo que quizás tendríamos para un trabajador más estándar. El supuesto trabajo estándar en todo el mundo pasa a ser mucho más precario y el trabajo en domicilio pasa a ser mucho más común. Entonces, esas lecciones no se aplican solo a trabajadores en domicilio, sino en todos los lugares de trabajo y los sindicatos. Ojalá que otras estructuras sindicales y inspectores de trabajo estuviesen presentes en talleres de este o webinarios como este. Hay cada vez mayor precariedad, vulnerabilidad y individualización de trabajo en todos los sectores en todo el mundo. Y hace falta un empoderamiento de los inspectores. El derecho a organización colectiva debe haber inspectores especializados en este tipo de trabajo. El trabajo que ha señalado Beth sobre mirando el volumen del trabajo que está llevando a cabo una fábrica requiere unas destrezas, unos conocimientos muy especializados, requiere años de práctica para tener estas capacidades. Entonces tiene que ser o un sindicato muy especializado y muy desarrollado o que un inspectorado de trabajo dotado de recursos y especialización. Yo no he visto nunca estas estructuras. Tiene que haber incentivos. Se debería dar algún tipo de incentivo para que los inspectores hagan este trabajo extra y busquen estas. Hablamos muy brevemente de algo que ha sido muy difícil, que era la inversión de la obligación de prueba que la empresa debería presentar pruebas y no que la trabajadora tenga que presentar pruebas. Al final es mucho más difícil que la trabajadora haga esto. Cualquier cosa que crea algo rastreable de documentación, la necesidad de contratos escritos, el registro de estos contratos, la obligación sobre las fábricas a que aporten un listado de trabajadores en domicilio que están trabajando para ellos. En la mayor parte de los países, en todo el mundo, no existe ninguna manera de averiguar cuántos trabajadores están siendo contratados por una empresa. Entonces, o andas por la calle intentando encontrar trabajadoras utilizando lo que en las ciencias sociales se llaman técnicas de bola de nieve, hablando de puerta a puerta con personas, pero esto requiere una cantidad de tiempo ingente. También tiene que haber un derecho a entrada en domicilios y talleres pequeños sin necesariamente notificación previa para que no se limpie y se recoja el taller para recibir la inspección. Sorry, Balance, if you could go to the next slide. Thank you. Y luego, y esto
se ha señalado ya varias veces a lo largo del día, tiene que haber un reclutamiento de partidos potentes en las cadenas de producción, es decir, introducirlas de modo que se convierten en una fuerza positiva y también una fuerza responsable. La legislación australiana lo hace muy bien, pero no puede ser el caso que haya provisiones legales que quizás lleven a multas, sino que también tiene que haber otros incentivos. Uno de estos podría ser el miedo de cargos penales o la pérdida de derechos de propiedad intelectual de una marca. Por ejemplo, si pierde su marca, esto es mayor amenaza sobre estas empresas. Muchas empresas están dispuestas a asumir una multa, pero esto no introduce el cambio deseado. También los incentivos pueden ser reconocimiento y esto será muy diferente de un país a otro. En Australia tenemos un suerte de sello que demuestra que esta empresa cumple con un código de práctica, pero esto quizás no funciona en un país donde no hay un mercado de consumo directo por los productos producidos por los trabajadores en domicilio. En Tailandia, un reconocimiento por parte del rey sería mucho más importante porque la ropa que se produce en gran parte está para exportación, entonces la población nacional no ve siquiera estos productos. En Australia hemos visto que estos son pasos hacia un cambio cultural de cómo incentivar el cumplimiento de estas normas. Y luego, cara a lo que está pasando en Pakistán, y aquí me gustaría mucho escuchar más de esto y también lo que estaba señalando Beth, todo lo que ocurre antes de litigar o todo lo que ocurre antes de las demandas más formales. Como decía Beth, en general no acaban en los tribunales. En general pueden llegar a acuerdos o obligar a una empresa a cumplir con el código, porque todo eso está ocurriendo a la sombra de la ley, pero es mucho mejor evitar llegar a los tribunales. Para la mayor parte de las trabajadoras en domicilio, la mayor parte, al no ser que ya han perdido su trabajo y han decidido que ya no quieren trabajar de esta manera más, mediación a nivel comunitaria es muy importante. Me encantaría escuchar más sobre cómo se está haciendo en Pakistán en relación a esta cuestión. Es tan importante porque yo creo que las trabajadoras en gran parte el mundo es más pequeño. Si el trabajo se organiza a nivel de una aldea, un pueblo, incluso el hecho de ir a un pueblo más grande cercano, a 10 kilómetros, puede ser impedir absolutamente tan solo el transporte a la ciudad local en Tailandia representa el salario de una semana para esta trabajadora. Entonces, tiene que haber una mediación más cercana, más accesible, que no pase por la estructura formal de la ley. Bueno, estas son algunas sugerencias, pero me encantaría escuchar más de las otras panelistas. Reconozco que hemos llegado al final de nuestro tiempo adjudicado. Esta conversación es tan rica
y hay tantas preguntas por hacer, aunque en el chat hay muchos temas por seguir. Desde luego, lo que sale de esto para las trabajadoras en domicilio en toda Asia, todas las panelistas han ofrecido perspectivas tan ricas y proyecciones de las luchas que nos quedan por delante, sobre todo la reflexión sobre cómo hacer valer estas leyes y estos códigos, me parece fundamental. Me gustaría decir que esto ha sido un momento muy difícil para las participantes en las Américas por el horario. Se va a distribuir a socios y socias en otras partes, sobre todo la campaña de ropa limpia está muy interesada en este tema. Entonces me gustaría insistir que esto se va a distribuir en todo el mundo. Muchísimas gracias a los intérpretes, a Valens por su trabajo de hacer de anfitrión, a Laura y Crítica por la grabación y muchísimas gracias. Ha sido un honor facilitar este encuentro. Muchísimas gracias a todas. Thanks for Lance. Thank you. Gracias a todas y todos.